Hola, soy el maestro Massimiliano Gelao, director de la Orquesta Filarmónica Kahama Santa Marta. Los invito a la sexta clase de la serie La música según el profe Max. Hoy hablamos de dos personajes icónicos, Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach. Hacemos un pequeño resumen de la anterior clase que era dedicada al barroco europeo. Recordando que mientras el barroco en Francia bajo Luis XIV, Luis XV, asumía unos tonos muy altisonantes, con una gran inmersión que incluía una gran orquesta, un gran coro, extraordinarios cantantes, escenografía, vestuarios. En Inglaterra, por ejemplo, el barroco fue un barroco un poquito más comercial, con los teatros públicos abiertos al pagamento del público. La idea era hacer cosas muy interesantes con menos recursos para que quedaran ganancias. En Alemania, en realidad, el barroco fue un barroco siempre muy vinculado con el tema religioso. La contrarreforma de Martín Lutero era viva y esto condiciona la temática del barroco, que va a ser menos espectacular y con más sentido religioso. En España, otra vertiente de este barroco que mezcla sus características internacionales con la música étnica, por ejemplo, Boccherini y el fandango que vimos otra vez, que es un lenguaje barroco desarrollando un ritmo con un instrumento, la chitarra, por ejemplo, que se mezcla con un cuarteto típicamente española. En el día de hoy vamos a hablar de un tema extraordinario, Antonio Vivaldi. Vamos a hacer una pequeña monografía. Antonio Lucio Vivaldi nace a Venecia en 1689. Hijo de un panadero que tenía el hobby del violín, Giovan Battista, y que era integrante de los filarmónicos de la Catedral de San Marco. Entra Antonio Vivaldi en el seminario, pero sin vocación, lo hizo para estudiar en realidad, y sale como sacerdote en 1703. Menos de un año después de su ordenación, le escribe al obispo una carta para que lo dispensara de decir misa porque tenía problemas, según él, de asma y de reumatismos. Y el obispo, muy inteligente, lo destina como profesor de música en el Hospital de la Piedad. Hospital, que no es el hospital que tenemos hoy en día donde se curan los enfermos, viene de la palabra hospitalario, y en realidad, ¿qué se hacía en este hospital? Se crecían huérfanas tratando de volverla buen partido para casarse, y entre las enseñanzas que se le daba la importantísima enseñanza de la música. Nel 1703 escribe su primer trabajo, la sonata de cámaras, muy sencilla para pequeño grupo de cuerda, y finalmente viene la primera parte importante, que es la ópera 3. Son 11 conciertos para orquesta de cámara, titulado El Estro Armónico. De estos 11 conciertos le voy a regalar un pedacito del primero, que es maravilloso. Vivaldi componía prácticamente sí para todos los instrumentos y para sus estudiantes que tocaban instrumentos y que cantaban en el coro, perfecto, pero lo hacía de manera progresiva. Sus composiciones, a medida que los estudiantes aprendían a tocar bien sus instrumentos, se hacían cada vez más complejas y más articuladas. Al fin llega la ópera 4, la Stravaganza. Son 12 conciertos dedicados para violín y orquesta, en donde appare por la primera vez la grande suddivisión de la forma del concierto, l'allegro col quale arranca il concerto, un adagio melodico centrale e un allegro a veces presto en el final.
de esta obra, la extravaganza es parecido al término español extravagante, quiere decir algo original, algo nunca visto, algo diferente. También vamos a oír un pedacito para que entendamos cómo el violín va a emergir como figura solista en la producción de Vivaldi, que era violinista, mientras el resto de la orquesta empieza a tener su rol de acompañamiento. Y de esta manera, Antonio Vivaldi, a lo largo de 34 años de enseñanza en la Escuela de la Piedad, a medida que su grupo de niñas crecía de nivel, de la nada crea una de las orquestas y coro más importantes de Europa, con una ventaja adicional. Él no tuvo nunca estudios académicos, entonces no tuvo que respetar unas reglas que le hubieran cortado su creatividad. Su creatividad de composición empieza a evolucionar, inventando sin saberlo una nueva forma de componer música. Seguramente él se dedica a todos los instrumentos. Por ejemplo, le regalo una obra extraordinaria, el concierto en sol mayor para 2 cellos y orquesta. El cello en ese entonces casi siempre tenía el rol de acompañante hacia el bajo continuo. Vivaldi non solo le otorga el estatus de instrumento solista, sino lo pone a dialogar con otro solista, otro cello y entre los dos con el resto de la orquesta. Una verdadera maravilla. Antonio Vivaldi no escribe solo para violín, para violoncello, para los instrumentos de la orquesta, sino se dedica también a valorar y a recuperar y a dignificar instrumentos que siempre habían sido instrumentos de la cultura popular. Por ejemplo, le regalo otra maravilla, el concierto para 2 mandolinas, típico instrumento popular veneciano, acompañado por la orquesta, una verdadera maravilla. Pero imaginámonos la figura de Antonio Vivaldi caminando por Venecia, un personaje alto, flaco, con un pelo rojo muy vistoso, siempre envuelto en una capa roja, algo muy misterioso. Y cuando él tocaba con sus niñas en esos conciertos públicos, era algo aún misterioso, porque las niñas no podían ser vistas desde el público, porque eran de clausura. Entonces ellas tocaban detrás de una rega y él solo tocaba al frente. Un personaje misterioso, fascinante, que cautiva la imaginación de toda Europa. Públicos turistas de toda Europa llegan a Venecia para ver este milagro del Hospital de la Piedad, con esa orquesta de coro extraordinario que no existía en ninguna otra parte de Europa. Vivaldi, brillante, extraordinario violinista, gran compositor e innovador, empieza a escribir una música experimental ni siquiera dándose cuenta. Pero para imaginarnos cuál era el efecto extraordinario sul público de esta figura casi mitológica, le regalo un pedacito de la película Vivaldi
Vivaldi e il Principe di Venezia del 2013. 29 de septiembre de 1708, concierto en la iglesia de la Pietà de Venecia en honor a Federico IV de Dinamarca. Vivaldi toca separado de sus músicos, sus alumnos de la institución. La mayoría de ellos son internos y no tienen autorización para salir del orfanato. Vivaldi, un príncipe en Venecia. Finalmente, como gran compositor, en la ciudad Venecia, en la cual se había abierto el primer teatro público, le recuerdo 1637, el San Cassiano, obviamente Vivaldi se daba cuenta que los que daba recursos, platica, no era la música instrumental tocada en una iglesia que les tocaba hacer por un mísero sueldo, sino era escribir ópera lírica para los grandes empresarios de Venecia. Y así que en 1713 escribe su primera obra, L'Ottone e Emilia, que es su primera obra porque él se concientiza que ahí en este momento se encontraba el negocio de la música en realidad. Pero ¿cuál es la forma con la cual Vivaldi escribe la ópera lírica? Vivaldi, ¿cómo trata la voz? Él ya había escrito para voz, pero había escrito para voz nell'ambito de la música religiosa, por supuesto. Música religiosa que de alguna manera venía concebida como algo más sencillo, una línea melódica más sencilla, acompañada para que se, obviamente, entendiera la palabra de Dios. Pero cuando se da cuenta Vivaldi que lo que atrae el público al teatro es la extravaganza, la locura de los castrati, el virtuosismo extremo de estas voces, entiende que lo que hay que regalarle al público son fuertes emociones y empieza a escribir una ópera dándole la dificultad a una voz humana que él era acostumbrado a darle a su instrumento, el violín. Es por esto que la obra de Vivaldi poco se exiguen hoy en día, porque siguen siendo verdaderamente difíciles. Vivaldi que escribe para soprano, pero también escribe para castrato. ¿Sí? Entre su alleata storica en esta locura de la ópera en la cual él se mete con mucho amor, con mucho ánimo, con mucha esperanza, pero contra la voluntad de la iglesia, que lo veía por ser un padre ordenado, sacerdote, bien distante del culto, con muy poco tiempo invertido en la oración y metido más bien en la escritura de un género musical que le recuerdo que la iglesia siempre veía con sospecha, medio inmoral por el tema que había mujeres en el escenario. Su gran aliada fue un estudiante, Anna Giraud, que era soprano y que finalmente lo acompañó en casi toda su carrera de compositor de ópera y empresario, y finalmente fue la presunta amante que Vivaldi nunca admitió de tener. Vamos a ir un pedacito de Ottone y Emilia para que ustedes se den cuenta de la dificultad y de la belleza extraordinaria de la ópera lírica de Antonio Vivaldi. Nel 1725 en la ciudad de Ámsterdam se publica su obra más famosa, la ópera 8, que es un conjunto de 12 conciertos para violín titulado El cimento de la armonía y de la invención.
cuyos primeros 4 conciertos son las estaciones de Vivaldi, la famosa estaciones que lo hicieron famoso en todo el mundo. Él escribe estos 4 conciertos no estando a Venecia que es ciudad lagunal con mucho mar, pero tiene poca naturaleza. Y en este entonces las escribe en una permanencia de casi un año en la ciudad de Mantua, exactamente rodeada del verde, donde él puede mirar con sus ojos el efecto de las estaciones sobre los animales y sobre los seres humanos, y transforma este relato en un relato musical. Él empieza a componer música imitando los sonidos de la naturaleza, proponiendo los sonidos de los animales, una música onomatopeica o programática, y finalmente llega a conceptualizar las 4 estaciones a través de unos sonetos que él pone antes de la composición como una gran metáfora del ser humano, en donde la juventud del hombre es la primavera, l'estato adulto è il verano, l'estato maduro evidentemente el otoño, y los años dorados va a ser el invierno. Le voy a regalar un pedacito de la primavera, que es su obra más famosa, y para entender la fuerza de su lenguaje, también un pedacito del invierno, para que sientan a través de la música los truenos que anticipan la tempestad. Después de 1730 el bel canto napolitano sí se había apoderado de todos los teatros y la ópera cómica también con el bel canto. Y finalmente la música de Vivaldi empieza en su propia patria, de la cual nunca había salido, a volverse no tan interesante para el oído del público. Finalmente la grande oportunidad en 1740, imitado por Carlos VI, Vivaldi llega a la corte de Viena, la corte imperial más importante en este entonces de Europa. Él esperaba que Carlos VI lo hiciera músico de corte. En realidad Carlos VI muere temprano, el siguiente emperador nunca le concreta este ofrecimiento a Vivaldi, il quale tristemente, después de haber regalado por 2 pesos sus mejores manuscritos, muere solo en pobreza nel 1741. Su música se desaparece hasta que nel siglo XIX, en pleno romanticismo, Mendelssohn empieza a estudiar la obra de Johann Sebastian Bach y se da cuenta que detrás de la figura de Johann Sebastian Bach hay un compositor italiano al cual Johann Sebastian se va a inspirar, que es Antonio Vivaldi. Se redescubre también la obra de Vivaldi y desde entonces nunca se ha parado de tocar, y después de la Segunda Guerra Mundial la obra de Vivaldi se ha vuelto una de las más tocadas nella storia della musica moderna e contemporanea. Pero, ¿qué descubre Mendelssohn entre la relación Bach-Vivaldi? Descubre que Johann Sebastian Bach, para entender el estilo de composición a la moda y a fascinante de Vivaldi, había encontrado en Weimar, en la biblioteca, un manuscrito del famoso concierto para 4 violines y orquesta de Vivaldi,
que él transcribe para 4 clavecines y orquesta para tratar de entender los secretos de esta música italiana que de alguna manera lo hacía sentir a Johann Sebastian Bach un poquito inseguro y en peligro. Johann Sebastian Bach che nel 1685 nasce in Eisenach e fallece in Leipzig nel 1750. Él aprende il violín de su padre Ambrosius e nel medio della cultura musicale luterana queda huérfano a los 10 años y se va a vivir con su hermano mayor Johann Christopher, organista della iglesia de San Martín, que le enseñará a tocar el órgano. Nel 1602 encuentra puesto como organista en Arnstadt y se casa con su prima. En el 1707 y en el 1708 se vuelve organista y músico de corte de Weimar con el duque Leopoldo, que era muy sensible a la música, por el cual escribió un concierto para violín y los celebérrimos 6 brandenburgueses, más 30 cantatas, entre las cuales Gott Zeichen. También se dedicó a la enseñanza principalmente de sus hijos, por los cuales escribe el clave bien temperado y las invenciones. Vamos a oír un pedacito del segundo movimiento del concierto para 2 violines y orquesta, una verdadera maravilla. En un momento de gran felicidad, sin embargo, la desgracia toca a la puerta de Johann Sebastian Bach, el cual enviuda en el 1720, pero se recupera temprano a casarse con Anna Maddalena, también cantante, que le dio 13 hijos, además de los 7 que tenía del primer matrimonio. En el 1723 se transfiere a Leipzig como director musical de la iglesia de Santo Tomás, en donde vivió hasta su fallecimiento, a causa de 2 operaciones de la vista que salieron mal, debilitándolo hasta el extremo. En este periodo su trabajo se vuelve místico en esta iglesia de Santo Tomás y compone obras basadas en cada uno de los evangelios, por ejemplo, la Pasión según San Juan y la Pasión según San Mateo, además de la famosa misa en si menor. Pedacito que sí le quiero regalar para que entiendan la mística, la grande fuerza emocional y religiosa de la música de Johann Sebastian Bach. Sin embargo, además de la música religiosa, su insuprimible amor para las teclas hace que se abre a experimentar con un instrumento nuevo que le están ofreciendo de estudiar para que él, con su personalidad conocida, lo publicice. È il pianoforte, inventato nel 1703 de un italiano Cristofari, que llega en sus manos. Bach no le cree mucho al pianoforte, todavía le gusta el clavecín, el fortepiano, sin embargo se pone a estudiar todas las posibilidades de ese nuevo instrumento y componiendo una obra maravillosa
maravillosa de grande impatto, che sono la variazione Goldberg, en la cual exactamente a través de la variazione va a studiare toda la sonorità de este nuevo instrumento que se llama el pianoforte. Una verdadera obra extraordinaria, única nella storia della musica, della quale le voy a regalar un pedacito porque es verdaderamente impactante. Johann Sebastian Bach se encuentra en el culmine de su fama, su nombre es sinónimo en realidad de música, su árbol genealógico cuenta 53 músicos, es decir, varias generaciones. Sin embargo, el peligro de la música italiana, el bel canto tan fácil, tan popular, obviamente lo hace temblar y su música se vuelve cada vez menos actual, además porque tan enfocado en la composición de tipo religioso, discrimina un poquito la música fácil y popular del teatro. Finalmente, la obra de Bach se desaparece también a mano de uno de sus hijos, Johann Christian, que se vuelve uno de los líderes del nuevo género que precede la Revolución Francesa, que es el estilo galant. El estilo galante es un género de música sin pretensiones artísticas, agraciada, fáciles, que se puede tocar fácilmente, sin extravaganza, que conquista todas las principales cortes de Europas que pero non saben del peligro que le acecha. El nuevo pensamiento ilustrado detonará en el 1789 con la Revolución Francesa y muchas de estas cortes se cerrarán de manera violenta. Para concluir esta bellísima clase sobre las diferencias y complementos entre Vivaldi y Bach, le regalo l'ultimo movimento, il tercer movimento del tercer concierto brandeburgués para grupo de cuerda, que en mi concepto es un ejemplo extraordinario de la grande obra de Johann Sebastian Bach. Ora, para despedirnos, los cito al próximo video dedicado a la historia de la ópera barroca imperdible. Y le ruego de seguirme en mi canal YouTube, donde dan like, se van a escribir y seguir los videos en mis redes sociales, en las redes sociales de KAMAG. Lo espero el próximo martes 4 p.m. Arrivederci a tutti, ciao!